Bien, muy buenas noches. Eh, Espero que estén muy bien. Gracias por estar acá en un viernes más. Y bueno, vamos a iniciar. En la tutoría anterior, yo no sé si recordarán, conversamos sobre varias cosas, pero entre ellas que la logística no debe entenderse únicamente como transporte, bodegas, inventarios o inclusive entregas. Esa es una parte visible, pero no representa el todo de un sistema. Hoy vamos a dar un paso adicional. Vamos a conversar sobre cómo se organiza la logística dentro de una empresa, pero también cómo esa organización se proyecta hacia la administración de una cadena de suministro completa. Voy a decirlo como en palabras sencillas, a ver si me logro dar a entender mejor. Como todo, primero una empresa debe ordenar su casa internamente, entre ello manifestar que está en la lista principal y quién no está en la lista principal, pero luego también debe saber quién decide, quién coordina, qué información se utiliza, cómo se miden los resultados y cómo se atienden también los riesgos. Pero después de eso hay que pensar en coordinar mejor con proveedores, operadores logísticos, distribuidores, clientes y quizás también otros actores internos. Entonces, una empresa, cualquiera que sea, puede tener un buen producto, puede tener los mejores colaboradores del mundo, buenas instalaciones, pero si no existe una coordinación entre compras, producción, almacenamiento, ventas y finanzas, ¿qué va a pasar? Y pues los resultados pueden darse afectados. Y cuando eso ocurre, el cliente no distingue si el problema fue de uno o de otro. Para el cliente, ¿quién falló? La empresa. Y por ello, esta tutoría busca que entendamos cómo la logística es una función organizacional y la cadena de suministro como una red de relaciones. Y hay una gran diferencia y que debe gestionarse estratégicamente. Antes de introducir, pensemos por un instante una empresa que vende electrodomésticos. Eh, Ventas lanza una promoción, es casi como lo usual. Imaginemos en el campo de las refrigeradoras, ya sea para un fin de semana, la campaña ciertamente puede ser exitosa, muchos clientes compran, pero ¿qué es lo que puede pasar? Bodega no tenía suficiente inventario. Transporte no estaba preparado para el volumen de entregas. Y servicio al cliente empieza a recibir reclamos. ¿Qué falló? El producto no fue el que falló. Falló la coordinación logística. La promoción fue comercialmente buena, pero operativamente muy débil. Y ese ejemplo lo que busca es que la logística sostiene la promesa comercial. Pero acá si la cadena no puede responder, ¿qué pierde credibilidad? La estrategia. Eso es así sin más. Entonces una cadena de suministro no improvisa, se organiza, se coordina, mide y gestiona estratégicamente. Entonces, para abrir esta conversación que iré buscando responder a lo largo de este ratito que estemos acá, ¿qué afecta más a una empresa? ¿El no tener recursos o no saber coordinar los recursos que ya posee? Y para responder esta pregunta, vamos a iniciar conversando sobre el capítulo 4, la logística como una función organizacional. En muchas empresas, las actividades logísticas, se encuentran distribuidas entre diferentes áreas. Compras, por ejemplo, y pues hace la negociación con quién, con un proveedor. Producción busca definir cantidades con lo que tiene. Ventas promete entregas. Finanzas controla costos. El almacén gestiona las existencias.
y el transporte realiza los despachos. Entonces, el problema no es que existan muchas áreas. Esto es lo normal. El problema aparece cuando cada área de trabajo eh, funciona desde su propia lógica y no desde una lógica de un sistema. Compras puede decir, bueno, pues logré comprar más barato, pero no necesariamente era lo que se requería. Por ejemplo, el proveedor entrega tarde o con baja calidad también. Y ese ahorro inicial puede convertirse sea en atrasos, reprocesos o clientes molestos inclusive. Producción puede decir, bueno, fabricamos más unidades por lote y bajamos el costo unitario. Eso está bien, pero ¿qué pasa si esas unidades no se venden más rápido? Se van a quedar saturadas. Ventas puede decir, bueno, cerramos más pedidos. Sí, está bien, pero si promete entregas que la operación no puede responder, ¿qué hacemos? ¿Qué va a generar? Presión interna, deteriora la confianza del cliente. Finanzas también puede decir, bueno, redujimos inventarios, pero si esa reducción genera faltantes, ¿qué pasa con la empresa? Pierde ventas. Entonces, por eso la logística debe funcionar como un sistema coordinado. Y la tarea no es eliminar la autonomía de las diferentes áreas, sino asegurar que las decisiones individuales se alineen con la promesa general de la empresa al mercado. Es decir, si usted promete algo, tiene que cumplirlo. Si no, no lo prometa. ¿Hay alguna de aquí que prometa algo y no lo cumpla? Veo a Lucía sonriendo. Veo a Alejandra como pensando. Bueno, mejor dejémoslo en el quién sabe o en el depende. No me atrevo a preguntar ya mejor más. No me atrevo a preguntar. ¿Por qué? Porque, a ver, la logística ayuda a las compras, ciertamente. Producción, almacenamiento, distribución, ventas y finanzas deben conversarse entre sí. Y esto no es para burocratizar, sino para evitar que una buena decisión se convierta en un mal resultado global. Imaginémonos una panadería. Esta panadería, que es una panadería industrial que va y vende a diferentes supermercados. Compras, decide cambiar de proveedor de harina porque ofrece un precio de menor al 5%. Sin embargo, esa harina tiene una variabilidad importante en la calidad del producto. Entonces, producción empieza a tener problemas con la textura del pan. Bodega registra más devoluciones y ventas solo quejas. Vean que yo inicié el ejemplo diciendo, desde compras hubo un ahorro, pero desde la cadena completa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde la cadena completa? ¿Qué creen que pasó? ¿Ya cenaron? Sí. No. ¿Y cómo? No se puede venir a clase sin cenar porque hay que participar. Inmobiliario levantó la mano. Ay, qué pena, pensé que se veía mi nombre, ya lo voy a cambiar. Ujú. A nosotros nos ha pasado, donde yo trabajo es de servicios y en realidad la empresa si logra tener un proveedor, pues le sirve, ¿verdad? Ajá. Ujú. Y nos ha pasado con proveedores de productos de limpieza que nos dan productos de mala calidad. Entonces, aunque se les soliciten ciertas marcas y cuestiones específicas, no dan la talla. Entonces, ¿qué pasa? Que han sido clientes que proveedores que hemos tenido que sustituir del todo, porque te afecta todo el servicio. Al final la calidad no es la misma y uno sí está, y hay ciertos productos que a fin de cuentas usted no está ahorrando porque está gastando más volumen, todo está quedando mal, se tiene que hacer el trabajo 3 veces, ¿verdad?
y, y eso ha hecho que tengamos que cambiar proveedores más de una vez. Claro. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se traduce todo Bueno, eso? pero se pierde dinero porque los trabajadores tienen que esforzarse más para obtener peores resultados y el cliente recibe una calidad inferior. Y también se pierde credibilidad porque al usted no dar lo que están esperando de usted, ¿verdad? Calidad, de ahí usted va a perder como empresa una credibilidad increíble ante los demás, ¿verdad? A quien usted le está brindando el servicio. Exacto. Ciertamente. Pero yo quisiera que entendiéramos una nueva palabra y su contexto. Perdemos valor. Ujú. Se, se pierde valor. Entonces, ese es el punto. Una decisión funcional puede parecer correcta, pero si no se analiza en el sistema, en el todo, puede afectar el desempeño total. Dejemos en una pequeña soda. La persona encargada compra ingredientes según el precio del día. Compra tomates más baratos, pero muy maduros. Los va a tener para ahorita, pero para el día siguiente van a estar malos. La compra fue barata, ciertamente, pero no es conveniente. La logística permea también en pequeñas empresas. Entonces, ¿de qué sirve que un área cumpla su meta? Yo les pregunto, si al hacerlo perjudica el desempeño total de la empresa. Sí, claro, una mala decisión desempeña, o sea, afecta totalmente el desempeño de una empresa. O sea, una mala decisión, una mala praxis, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Puede afectar de una manera leve hasta de una manera que trascienda, ¿verdad? A gran escala. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Lo que pienso. No, muy bien, ciertamente, pero entonces aquí ya hemos comprendido que la logística debe ser transversal, es decir, coordinar entre las demás áreas, ¿no? Pero surge una pregunta también. A mí me gusta hacer preguntas. ¿Conviene centralizar o descentralizar las decisiones logísticas? Y eso es lo que vamos a conversar en la siguiente lámina. Eh, a ver, cuando vamos a entender la función logística, yo quiero que se aprendan estas tres palabras: problema, solución y valor. Al hablar de problema, tengo que entender cómo una decisión, que es lo que hemos venido hablando anteriormente, perjudica el desempeño total. Pero tengo que ser capaz de integrar, de solucionar. Entonces, en esta integración de decisiones, hay que respetar la autonomía de cada área y el valor. El valor se alinea. Y viene la centralización versus la descentralización. Entonces, es que aquí tengo solo mujeres, no, no estoy siendo discriminatorio, porque me gustaría tener también la opinión de un hombre, pero si no voy a tener que yo participar y esa no es la idea. Pero vamos a ver cómo planteo la pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta tener el control? A mí, yo soy jefa de hogar. Ok, muy bien. Es que Alejandra, sí, porque Salomé, Ujú. ujú, todas son jefas de hogar. yo No, soy como muy intensa, entonces, y muy perfeccionista, entonces, digamos, me gusta tener el control porque me gustan las cosas bien hechas. Cuando yo delego algo en alguien, me gusta calidad, me gusta algo bien hecho, y Ujú, cuando yo no recibo eso, ujú, me cuesta, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Me cuesta aceptar, ¿verdad? Eso. ok, Eh, Vengo y lo hago yo o por lo general, ¿verdad? Porque me gusta así. eh, Soy detallista, eso pasa conmigo. Entonces es un gran problema porque no todo el mundo tiene
esa manera de pensar. Es Entonces, estándar, Alejandra. cuesta mucho, digamos, la gente se molesta, digamos, eh, si usted dice eso está mal hecho, o, y yo soy una persona muy directa, entonces me cuesta más porque no me gusta suavizar las cosas, yo soy como muy directa y eso estorba, ¿me explico? ¿Ok? Em, pero pregunto, es para ver cuál ejemplo tomo. ¿Todas son jefas de hogar? No, Salomé ya dijo que no. Las demás sí son jefas de hogar, todas. Sí, yo vivo sola, por lo cual soy jefa de mi hogar. Ok, ok. Lucía, ¿usted? No, no te oigo. Amparo, usted mientras que Lucía soluciona el micrófono. Tenemos problemas de sonido. No, no te oigo. Bueno, voy a tomar el ejemplo de ser jefa de hogar o jefe de hogar. Pues como tengo la dicha de que tengo estudiantes, nada más mujeres, entonces voy a hacer el ejemplo de lo que pasa en un hogar. A ver, en los hogares siempre hay diferentes roles, ¿no? Hay unos que tienen más el control, hay otros que ceden el control. ¿Por qué hacía la pregunta si son jefas de hogar? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Porque sucede también en las familias. Hay quienes les gusta centralizar todo y hacerlo todo bajo una forma, una manera, un estándar, eh, una forma, una manera, con altas expectativas, con altos niveles de calidad, etcétera. Cuando esa calidad no se cumple, ¿qué pasa? Se pierde el interés. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que les gusta la descentralización, por lo general hay una mayor relación con el otro, hay una facilidad de flexibilidad. ¿Y por qué lo digo? A ver, Salomé, dígame. bueno, digamos a mí sí me gusta mucho tener el control, pero yo sí me informo y me encanta delegar. Claro, pero probablemente cuando hay las personas, y esto está más que escrito, las personas que les gusta la centralización y el control, son más planificadas, con una expectativa muy alta de las cosas. Pero cuando hay personas que eh, les facilita la descentralización, son flexibles ante el cambio. Y aquí viene una pregunta, ¿qué les pasa con cuando sucede un cambio? ¿Se estresan? ¿Se preocupan? ¿Son de esas personas que se relajan bueno, y dicen, bueno, me pasó esto y ni modo, pasó esto y ya? Eh, y lo pregunto porque esto tiene que ver mucho con el manejo de la incertidumbre. Vivimos en tiempos de mucho cambio, velocidades vertiginosas que casi ni siquiera podemos observar. Entonces, cuando hay centralización, hay control, hay estandarización, hay poder de negociación. Y vamos a hacer un ejemplo. Imagine por un instante una cadena nacional de supermercados, cualquiera que quiera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora hay muchas cadenas de supermercados que están generando de la canasta básica sus propios productos o su propia marca. Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque hay una concentración de las compras, hay una definición de políticas de inventario, el transporte, el almacenamiento, que por lo general el margen es menor, el costo es menor, por lo general. Pero ¿qué pasa cuando hay una centralización? Todo tiene que pasar por una persona, todo. Y eso ralentiza la respuesta. En este ejemplo, la cadena de supermercados, si una sucursal necesita atender una demanda específica en su zona, pero todo, por ejemplo, debe aprobarse en una oficina central.
lo cual es nefasto porque ahí la organización pierde agilidad. ¿Qué pasa con la descentralización? Hay mayor flexibilidad, hay una cercanía con el cliente. En este caso, por ejemplo, si una sucursal necesita atender una demanda específica, eh, puede tomar las propias decisiones y adaptar lo que necesite. Puede de alguna forma u otra de repente generar duplicidades y inconsistencias, ciertamente, y hay una pérdida de visibilidad global. Lucía, tienes la mano levantada. Sí, ya me escuchan, ahora sí. Perfecto, Ah, perfecto. ok. No, está bien. Esa pregunta que hizo sobre los cambios, cuando uno es controlador y hay un cambio, sí hay una sacudida bastante fuerte. Uno como que se siente amenazado cuando hay Sí, un cambio y no salió de su zona de del... confort. Exacto. Sí, y eso pasa, pero ahí la pregunta es que, ¿cómo manejamos el cambio? ¿Qué nos pasa con el cambio? ¿Verdad? Hay una persona que está ingresando que dice usuario de Zoom. ¿Quién es? Perdón. Requiero que se identifique, por favor, o si no voy a tener que sacarla de la sala partiendo de que pueda ser un hacker o se haya violentado la seguridad de la sala. Buenas noches. Ok. Bien. Eh, Sí, soy yo, Gretel, soy estudiante, es que tengo problemas con el audio. bueno, perfecto, perfecto. ¿Gretel qué? Perdón, para ponerle el nombre. Cuénteme. Gretel Castillo. Gretel Castillo. Sí, correcto. Ok, ya le puse el nombre. Si gusta activar la cámara, bienvenida. Bueno, y bienvenida a la clase también, por favor. Ok, entonces en estos dos ejemplos de la centralización versus la descentralización, no hay una respuesta correcta. En la gestión de la cadena de suministros, la estructura depende del tamaño de la empresa y por ende de la cobertura geográfica, del tipo de producto, eh, también la complejidad de las operaciones y la estrategia competitiva. Si una empresa compite por bajo costo, probablemente va a buscar más estandarización. Pero una empresa que compita por personalización o cercanía con el cliente, ¿qué creen que va a buscar? Lo acabo de decir. Está en la filmina. Descentralización, profesor. Claramente, porque va a necesitar más flexibilidad. ¿Verdad? Muy bien. Eh, y ahora viene otra pregunta. ¿Qué debería centralizarse? ¿O qué podría también descentralizarse? Entonces, aquí ya estamos hablando sobre estructura organizacional propiamente. ¿Por qué la estructura organizacional? Porque en la estructura organizacional nos permite ver dos elementos, productividad y calidad logística. Ajá, muy bien. La productividad, ¿alguien ya llevó productividad conmigo? No. Ok, muy bien. Entonces, la productividad suele entenderse como hacer más con menos. Y esa idea tiene valor, sí, pero en la logística hay que manejarla con mucho cuidado. Una empresa puede reducir, por ejemplo, personal en bodega para bajar costos, pero si esa reducción provoca errores, por ejemplo, en pedidos, trazos, devoluciones, reclamos, el ahorro inicial que puede suceder y se transforma en un costo mayor.
Pero por otro lado, también una empresa puede reducir inventario. ¿Para qué? Para liberar capital. Recuerden que el inventario es capital inmovilizado, ¿verdad? Pero si aparecen faltantes y se pierden ventas, la productividad puede convertirse en un deterioro del servicio. Entonces, la productividad logística no es simplemente hacer más rápido o más barato, es hacer mejor con menor desperdicio, con más confiabilidad y un nivel de servicio adecuado. Entonces, la calidad logística se expresa en qué tipo de condiciones. En producto correcto, cantidad correcta, lugar correcto, momento correcto. Podríamos hablar también de condiciones adecuadas y sobre todo también tener esa documentación necesaria. Si una de esas condiciones falla, ¿qué creen que el cliente va a percibir? El cliente va a percibir incumplimiento. Así de sencillo. Entonces, eh, viene aquí algo que me parece muy importante. Los indicadores deben llegar a analizarse de una forma integrada. Pedidos, por ejemplo, preparados por hora, eh, por lo general es un indicador muy utilizado, pero no es muy útil. ¿Por qué creen que no es muy útil? ¿Por qué creen que un indicador pedidos por hora no es suficiente? ¿Qué se les viene a la mente? Porque va a variar, o sea, va a depender de lo que diga del cliente, por así decirlo, y no propiamente de la empresa. Es totalmente de acuerdo, porque también hay otros, por ejemplo, ¿qué tal si revisamos pedidos completos? No me sirve el preparado, porque esos preparados en una hora pueden ser que 20 estén mal preparados. ¿Se entiende esta idea? O hablemos sobre entregas a tiempo, exactitud de los inventarios. O por qué no también las devoluciones por una causa logística. Imaginemos en una tienda, ahora hay mucho de tiendas en línea. ¿Quién compra en línea? ¿Ustedes compran en línea? Sí, a mí me encantan las compras Sí, en... Ok, creo que es más fácil, ¿no? Eh, Imaginémonos 1.000 pedidos diarios. A simple vista, esos 1.000 pedidos diarios parecen una operación productiva. Muy bien. Pero si revisamos los datos, imagínense que el 12% de esos pedidos tenían errores, productos equivocados, cantidades incompletas, direcciones mal procesadas. Si bien yo puedo tener una productividad muy alta, pero la calidad logística es baja. Entonces, cada error que genera un costo en la devolución. Hay un reenvío, hay una atención diferente al cliente y sobre todo lo que decía Alejandra ahora muy bien, que es la pérdida de confianza, sobre el tema de la confianza. Eh, ¿Hay alguna duda sobre esto, productividad y calidad logística? ¿No? No, profesor. no, todo Va- bien. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Ok, bueno, me alegra. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la gestión del riesgo logístico. Este es un tema que me parece fascinante porque el riesgo per se es la posibilidad de que ocurra o no un evento. Hay una probabilidad. Entonces, hoy en día hay demasiadas disrupciones y el hecho de estar en una condición de operar normal o de mantener todo bajo un cerco claramente identificado es muy difícil. ¿Por qué? Porque si lo vemos en la cadena de suministros, la misma enfrenta grandes riesgos. Vean, por ejemplo, el temblor que sucedió en Venezuela.
ese terremoto en Venezuela. ¿Quién estaba preparado para ese terremoto? Nadie, nadie. Entonces, en la cadena de suministros hay riesgos. Pueden haber internos, sí, varios. Por ejemplo, errores de inventario, fallas tecnológicas. Se daña una máquina, entonces no se puede producir más. Hay una baja capacitación, por ejemplo, o dependencia de una única persona. Pero hay otros temas externos, retrasos en los proveedores, fenómenos climáticos, conflictos geopolíticos. Por ejemplo, ahora que decía usuario de Zoom, yo pensaba que estaba al frente de un ciberataque. Ya me ha pasado que estaba en una charla y se entró una persona y era un ataque cibernético. Hay escasez de materiales, hay también cambios regulatorios. Entonces, la gestión del riesgo logístico, ¿qué hace? No busca eliminar todo el riesgo, porque eso sería prácticamente imposible. Lo que busca es construir capacidades para anticipar, responder y recuperarse. A ver, un proveedor único. Sí, me reduce costos, me simplifica mi relación comercial. Pero ¿qué pasa? Me genera dependencia, me genera una alta dependencia. Y si ese proveedor falla, todo se detiene. Inventarios ajustados liberan capital, sí, pero aumentan la exposición ante cambios inesperados, por ejemplo, demanda o atrasos en abastecimiento. Sistema sin respaldo, ¿qué pasa? Pues hay una eficiencia de área, totalmente, pero cuando ese sistema falle y no tenga un respaldo, paraliza todo lo que se ha hecho o todo lo que se podría seguir haciendo. ¿Por qué digo que se paraliza todo lo que se ha hecho? Porque, por ejemplo, imagínense que el sistema falle, pero el producto estaba todavía en bodega y estaba siendo alistado o preparado. Pero si el sistema se cae, ¿a dónde hay que ir a dejarlo? Y no solamente un producto, sino son N cantidad de productos que se quedan detenidos. Eh, Veamos el tema de un restaurante. Imaginemos que una empresa, una cadena, un restaurante le compra a un proveedor pollo porque le ofrece un buen precio y le da todos los días el pollo. Durante meses puede funcionar bien, pero un día el proveedor se enferma o el lote de pollos que tenía para la venta sufre un problema sanitario. Si usted no tiene un proveedor alternativo, no va a tener ¿qué? Inventario de seguridad. A menos que haya pensado en esto, imaginémonos por un instante que se logra tener un menú sustituto. En ese momento, ¿qué pasa? Hay un rótulo que aparece grande y dice, hoy no vendemos pollo. Y quizás el 40 o 50% de las personas que visitaban ese restaurante ese día querían comer pollo. ¿Cuál es la idea aquí de esto? ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Que cuando se enfrente una interrupción, el tener un proveedor único, el tener inventarios tan ajustados y un sistema sin respaldo son los tres principales elementos que pueden hacer que una operación fracase. Y por ende, no solamente la operación, sino los resultados financieros de la empresa, la reputación, la marca, la confianza, etcétera. Entonces, yo les pregunto, ¿qué tan barata es una cadena de abastecimiento que no puede responder cuando ocurre una interrupción? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, bueno, parecido a lo que está preguntando, no, no lo que está preguntando, pero esto tiene que ver o está ligado con la continuidad del negocio o un plan donde donde controlen los riesgos. Muy bien, podemos hablar de continuidad de negocio, sí,
Pero acá estamos hablando de la cadena de suministro, la continuidad de negocios de toda la operación. Pero aquí estamos hablando de la parte de abastecimiento, de compras, de entregas, de suministros, ¿sí? Ah, ok, ok. Pues Digamos que esta cadena se puede incluir en el plan de continuidad, digamos. debería estar, debería Ah, estar. ok. Ujú, ujú. Eso es una máxima y eso es un gran aporte que usted hace, Gretel. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en una empresa, Jacet, que brinda el servicio eléctrico en Cartago. Perfecto, claro. Entonces, por eso me sacó un concepto que no había escuchado en mis clases. Muy bien, la continuidad del negocio. Hay una norma internacional sobre cómo estandarizar estos procesos, inclusive, pero no muchas veces se toma en cuenta la cadena de suministro en su conjunto. Ah, ok, ok. Hablemos un poco sobre sostenibilidad y responsabilidad logística. A ver, toda cadena de suministros genera un impacto ambiental. No hay ninguna que no lo haga. Eh, Inclusive en la economía digital, los pedidos, si bien se hacen desde la casa o de diferentes situaciones, de diferentes lugares, pero los pedidos llegan a un gran ordenador y ese ordenador que consume mucha energía. Los ordenadores, al tener tantos datos, donde hay muchos datos, consumen energía. Entonces, ¿qué pasa? El transporte puede llegar a consumir combustible, produce emisiones, eh, los empaques generan residuos, las devoluciones incrementan desperdicios, similarmente también que hay recorridos innecesarios que se hacen, entonces aumentan costos y contaminación. Pero entonces la sostenibilidad logística viene a reducir todos estos impactos. Aquí es importante, porque esto ya lo he escuchado, sostenibilidad no significa gastar más. En muchas ocasiones, una decisión sostenible también es una decisión eficiente. Por ejemplo, si una empresa logra optimizar sus rutas, reduce kilómetros o tiene un GPS que le facilita eh, las mejores rutas o los mejores caminos para llegar, por ejemplo, en el caso de Hasek, para llegar a atender una avería, ahí tengo un bajo combustible, disminuyo emisiones, pero también disminuyo el tiempo de respuesta. Entonces, la sostenibilidad tiene efectos en reputación y mercado. Cada vez más clientes y organizaciones piden trazabilidad ambiental, reducción de emisiones de dióxido de carbono y una responsabilidad sobre los residuos. Vamos a ir a un ejemplo, varios ejemplos. Voy a sacar dos. El primero es una empresa de distribución, se mira a la mente. Eh, Al inicio, pues tenía su operación poco planificada. Cada vehículo recorría en promedio 120 kilómetros diarios, más o menos de ir casi como a Jacó o a Quepos, un poquito, ¿no? Luego empezó a reorganizar las rutas y los horarios. Y de los 120 kilómetros baja a 105 kilómetros. Y usted dice, bueno, tengo una reducción de 15 kilómetros diarios. Si la empresa tiene 10 vehículos, ¿qué pasa? ¿Cuántos kilómetros menos son por día? 150. En un mes que tiene 22 días, son 3.300 kilómetros menos. Entonces, la sostenibilidad en este ejemplo no es un discurso, no es romanticismo, son mejoras operativas visibles. Ahora, veamos sobre el tema de una logística inversa. Sigo yo con el tema de los electrodomésticos. Una empresa, hay empresas que se dedican a esto, recogen equipos dañados o antiguos. Eh, Inclusive cuando usted hace el cambio de llantas de un coche, dependiendo del lugar, le dicen, ¿usted quiere dejar las llantas o se las lleva? No sé si alguna vez les ha pasado. Pero acá
¿Qué pasa? Cuando usted deja, por ejemplo, un electrodoméstico o una llanta, se pueden volver a reutilizar. En un electrodoméstico, algunos componentes pueden repararse, por ejemplo. Pueden utilizarse para otros equipos o inclusive pueden reciclarse. Y aquí lo que estamos buscando, ¿qué es? No solamente en términos financieros, es una recuperación de valor. Puede, por ejemplo, una decisión ambientalmente responsable ser también una decisión financiera inteligente. ¿Qué creen? Puede ser una decisión ambientalmente responsable ser una decisión financieramente inteligente. Yo diría que sí, porque estaría optimizando los recursos. Yo ¿Ok? también ¿Quién opino dijo? que sí, si se hace inteligentemente. Yo, si Alejandra, es que sonás como que si sonás se como si trabaja estuvieras como un robot. inteligentemente, Se te va la es, señal por aquello. es que qué triste. ¿Me escuchó o no? No, no escuché. ¿Alguien la Ok. escuchó? Yo no la puedo escuchar. No, ok. Debe Profesor, ser. Sí, dime adelante, por favor. se me vienen a la mente los ejemplos en el mundial, que Ok, muchos ok. jugadores no quieren tener las bebidas gaseosas en la mesa en las conferencias de prensa. Muy bien. Entonces está impactando en lo que es ingerir otro tipo de bebidas. Exactamente. Hay algunos que, por ejemplo, no quieren tener Coca-Cola, por ejemplo, o Pepsi, por ejemplo. Y lo que quieren es tener agua, que es más saludable, ¿no? Eh, bueno, entonces, pero para gestionar todo esto que hemos hablado, productividad, riesgo, sostenibilidad, ¿qué necesitamos? Liderazgo. Liderazgo y cultura organizacional. Eh, Cada vez más las cadenas de suministro son muy complejas, más cuando hay temas geopolíticos o cuando hay múltiples productos, hay muchos canales, hay muchos sistemas, hay muchos proveedores. Por ejemplo, una empresa que vende una tienda física, comercio electrónico o distribuidores mayoristas, como bien lo dice la lámina. El comercio electrónico que exige una intensidad en preparación de pedidos individuales y sobre todo también en entregas rápidas. Es mucha la intensidad. Eh, los mayoristas requieren mucho volumen, precio, cumplimiento de lotes también inclusive. Pero aquí viene un tema. Si la empresa no define quién decide, con qué información y bajo qué condiciones, la operación se vuelve vulnerable. Y a veces no es necesariamente el líder o el gerente formal, la persona formal de la organización. También hay líderes informales que toman decisiones. Y aquí aparece el liderazgo logístico. El liderazgo logístico, liderar no solamente significa dar instrucciones, significa también coordinar áreas, resolver conflictos, priorizar recursos, comunicar y sostener una cultura de responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué pasa cuando hay culturas fragmentadas? Ese problema no es mío. Ese problema, por ejemplo, es el de compras, o eso lo prometió ventas, o eso lo debe resolver la bodega. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Que ha escuchado esto en su trabajo? Uy, profesor, a mí sabe que me choca montones con otras empresas que uno subcontrata cuando le Ujú. dicen, ya le ayudo. No, usted no me está ayudando. Ustedes no hicieron su trabajo y tienen que resolverlo. No me están haciendo un favor. Y dicen, es Así, que fue tal departamento, no sé qué, no sé cuánto. Voy a llamar a Mengano, voy a llamar a Sutano. Y resulta que yo tengo el contacto de la empresa de 8 personas diferentes para ver quién me resuelve.
y quedan Sí, súper mal y a veces es el único proveedor que usted tiene porque es el menos malo que hay en el mercado. claro, pero entonces, Salomé, ¿qué es lo que tenemos que trabajar dentro de las organizaciones cuando hablamos de una cadena de logística o una cadena de suministros integrada? Gretel tiene la Bueno, mano Ajá, sí, adelante, sí. la tecnología adecuada. Primero determinar qué es lo que yo necesito para que el trabajo fluya adecuadamente. Y invertir y después, bueno, y parte de eso invertir es capacitar a los trabajadores, ¿verdad? Para que puedan, hacer efectivos estos cambios y que así el cliente esté más contento. Sí, pero yo quisiera, antes que usted empezara en términos financieros o tecnológicos, me gustaría que habláramos sobre cómo promover más la colaboración, cómo generar una disciplina operativa, cómo hablar de un uso de datos, eh, cómo mejorar los canales de comunicación y cómo generar responsabilidades compartidas. Hoy en la economía digital y al haber tanto ruido alrededor de las empresas y dentro de las empresas porque hay un exceso de información, yo quisiera que hiciéramos hincapié en lo que yo le llamo la inteligencia relacional, esa capacidad de relacionarme con el otro, de comunicarme, de negociar, de ceder también. ¿Por qué? Porque cuando hacemos entender que si me trabajo eh, le afecta al otro, no solamente al otro, le afecta a toda la organización. Gretel, tienes la mano levantada. Sí, lo que quería compartir era, digamos, que también en el sector público es muy complicado por el tema de contratación, ¿verdad? Entonces, ese tema, digamos, bueno, se da mucho que como todo es por medio del SICOP, ¿verdad? Entonces no Ajá. es tan fácil como, o sea, es un proceso lento, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cadena de suministro sí se ve como afectada en ese sentido. Y lo que está hablando, digamos, para la mejora de esta comunicación, ¿verdad? Yo lo vería como una mejora en los procesos, donde Muy hayan bien, responsables, muy bien. eh, bueno, sí, como un rediseño de procesos, pues, para que esta comunicación, liderazgo y cultura organizacional se pueda dar, ¿verdad? Gracias por ese muy excelente aporte. Y aquí quiero preguntarles, dentro de sus organizaciones, ¿qué frases les han revelado que hay silos organizacionales? Que hay una cultura del silo, de mi metro cuadrado. ¿Qué frases? Eso no me toca a mí, eso le toca a planificación, eso le toca a compras, o no tengo tiempo porque necesito cumplir una meta, algo que tengo que atender. Entonces, cuando ustedes reciban ese tipo de preguntas y de respuestas también, denle la vuelta. ¿Cómo hacemos para lograr lo que necesita la empresa? No el área mía ni el área del otro, porque hay una necesidad real de crear cultura organizacional de propósito, de propósitos compartidos. Y en este sentido, les traje una lámina que buscaba resumir eh, los aprendizajes del capítulo 4. Primero, lo más importante es coordinar y recordar que la logística debe ser capaz de conectar áreas, procesos, información, decisiones. Segundo, es necesario medir. Lo que no se mide difícilmente se puede controlar o mejorar. Tercero, hay que aprender a gestionar los riesgos. Toda empresa debe prepararse para una interrupción. Cuarto, es necesario asegurar calidad. Y calidad eh, muchas veces tiene que tener un estándar, un parámetro. Y sí o sí hay que desarrollar cultura. Sin una cultura de colaboración, usted puede tener las mejores herramientas, pero va a fracasar.
la cadena de suministros en cualquier organización, sea público o privado, requiere personas que comprendan el impacto de sus decisiones. Y acá es que muchas cadenas logísticas y muchas fallas logísticas, pero a su vez también en lo que refiere a la cadena de suministros, nacen de problemas de coordinación, de estructura, de comunicación, también de liderazgo, por ejemplo, o inclusive eh, medición. ¿A este punto hay alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Amparo? No sé, ya te puedo oír. Si no, por lo menos que me hagas como el thumbs up, como bien. Perfecto. Bien, No sé si me gracias. escucha. Sí, Ahora sí, ya lo escucho. ahora sí. Todo bien, profesor. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre la administración de la cadena de suministro. Y aquí vamos a ampliar un poco más la mirada. Mientras que en el capítulo 4 hablábamos sobre cómo organizar la logística dentro de la empresa, ahora vamos a hablar de cómo coordinar una cadena de suministros más allá de las cuatro paredes de una organización. ¿Por qué? Porque ninguna empresa crea valor sola. Usted puede crear valor por usted mismo o usted misma. Sí, quizás para usted y su espejo, pero no para los demás si los demás no lo conocen o no la conocen. Y esto es como estar encerrado en un ataúd y de un pronto a otro usted sale al mundo y dice, ¿y ahora qué hago? Tiene que empezar a relacionarse. Y entonces esto significa igual en las organizaciones que la competitividad ya no depende únicamente de lo que ocurre dentro de una empresa. La competitividad ahora depende de la calidad de las relaciones externas. Voy a hacer un ejercicio pedagógico con ustedes. ¿Quién de ustedes tiene 5 amigas incondicionales? Yo no. Ok, Lucía dijo, yo no. Tiene Yo 4. tampoco. Ok, Salomé dijo, yo tampoco. Tiene 4 amigas incondicionales. Tiene 3 amigas incondicionales. Salomé, muy bien. Ok, 3 amigas incondicionales. Ahora, ¿quién tiene 2 amigas incondicionales? Gretel está diciendo 2, ¿verdad, Gretel? Sí, correcto, dos. Ok, perfecto. Lucía está diciendo 2. Perfecto. ¿Quién tiene una amiga o un amigo incondicional? Amparo. Perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque al igual como sucede con los individuos, entre más relaciones interpersonales usted tenga de calidad, y esto pasa en los seres humanos, y si no, pueden leer a María Estapé Rojas, sus libros lo dice de manera eh, transversal, la calidad de las relaciones determinará la calidad de vida que usted va a tener. Y en las organizaciones sucede exactamente lo mismo. Una empresa puede estar internamente bien organizada, pero si sus proveedores fallan, si su operador logístico no cumple, y si no tiene a nadie más a quien acudir, ¿qué pasa? Su cadena va a ser muy vulnerable. Entonces llevemos toda esta explicación a ejemplos. ¿Les viene bien que les combine la materia con los ejemplos o preferían solo que nos concentráramos solo en el ejemplo? O en la teoría. A mí me gustan los dos, pero en lo que ustedes decidan. A mí me Los parece dos, que mixto. ¿Sí? Hasta ahora la conversación se ha ido entendiendo, a pesar de ser viernes a las 8:10 de la noche. sí. Ya ando lo último. Bueno, muy bien.
Pensemos en una fábrica de muebles, por ejemplo. Usted puede tener las mejores plantas, los mejores equipos, el mejor personal. Pero si su proveedor de madera llega tarde, ¿qué pasa? O si el proveedor de herrajes para las puertas y todo lo demás falla, ¿qué pasa? O si el transportista le daña los muebles y ya cuando usted ha hecho todo el mejor trabajo, lo pone en el camión y llega a su casa y el mueble viene todo dañado, ¿usted lo recibe? No, no. Entonces al final tendremos una mala experiencia. Por más que la empresa quiera controlar todo, una empresa que fabrica muebles tiene que aprender a gestionar su red de herrajes, de madera, de transportes. Eh, voy a plantear un ejemplo cotidiano. A ver, cuando se compra un producto por internet y el mismo llega tarde, el cliente no va a decir, falló el operador logístico. ¿El cliente sabe que hay un operador logístico? No. ¿Qué va a decir el cliente? La empresa no me cumplió. Y eso sí, como ahora Salomé lo decía, si tengo mucha de mi operación terciarizada, al final hay una cara que el cliente ve, no ve la terciarización. Entonces, vamos a hacer una separación importante de entendimiento de lo que es la logística y la cadena de suministro. Que muchas veces se habla de logística y cadena de suministro como si fuera exactamente lo mismo. Logística, planificar, implementar y controlar flujos e informaciones. Esto incluye transporte, como lo ven ahí, almacenamiento, inventarios, distribución y actividades. La cadena de suministro tiene una mirada más amplia. ¿Por qué? Porque busca integrar a proveedores de materias primas, fabricantes, operadores logísticos, distribuidores, clientes, transportistas o cualquier otro actor. Pero también va a coordinar procesos, relaciones, decisiones. Entonces, la logística es parte de la cadena de suministro, pero la cadena de suministro es más amplia que la logística. Una empresa, voy a hacer un ejemplo, puede administrar muy bien su transporte y sus bodegas, pero si no coordina bien con sus proveedores o no negocia bien con los mismos o no entiende la demanda o no comparte información, no gestiona bien sus riesgos, no está, entre otras cosas, no está administrando bien su cadena de suministro. Gestionar una cadena de suministro exige una visión estratégica. Por eso en el proyecto les pedimos que hablen sobre la estrategia de la empresa. Ahí lo van a ver. Estratégica porque responde a la propuesta de valor, pero también hay un tema relacional, que es lo que he venido diciéndole ejemplos pedagógicos para que se vaya entendiendo mejor la importancia de las relaciones, porque aquí va a depender de actores internos y externos, pero también es sistemática, porque una decisión en un punto afecta a los demás puntos al ser una red. A ver, vamos a pensar en el ejemplo que no he hablado sobre alimentos congelados, ¿verdad? No les he hecho ejemplos sobre alimentos congelados, me parece que no. Eh, una empresa de este tipo puede tener, imaginemos, una flota súper eficiente, buenos almacenes refrigerados. Eso es logística. Pero su cadena de suministro también incluye proveedores, materia prima, plantas de procesamiento, centros de distribución, supermercados, eh, bueno, sistemas de información, ¿sí? Controles de temperatura, Internet de las cosas, datos, devoluciones, consumidores finales. Si la temperatura falla en un punto de la cadena, ¿qué pasa? El producto va a perder la calidad.
aunque el transporte haya sido puntual. Entonces, las cadenas de suministro tienen que gestionarse de un extremo a otro, no por silos organizacionales. Por eso hablábamos de los silos organizacionales al inicio y sus impactos eh, que no son los mejores. Entonces, logística, si lo quieren entender de otra manera, es asegurarse que el producto llegue en tiempo y forma. La cadena de suministro es coordinar todo lo que se necesite para que ese producto exista, se produzca, se mueva, se venda, llegue bien y genere valor. ¿Se entendió esto último? ¿Lograron copiarlo? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Eh, Vamos a hablar sobre el tema de la integración y la orientación al cliente. A ver, una cadena, y hablemos de la fragmentación a la integración. Una cadena fragmentada, yo creo que ya eso está más que abordado, pero lo voy a volver a repetir de una manera diferente. Prácticamente es aquella donde cada actor trabaja con información limitada. Si un proveedor, por ejemplo, no conoce una demanda real, va a entregar tarde o producir de más. Eh, si la distribución no comunica retrasos, servicio al cliente, ¿qué pasa con el servicio al cliente? No va a poder responder si alguien llama a quejarse. Ahora, si el cliente cambia sus hábitos y la empresa no lo detecta, la planificación se vuelve imprecisa. Entonces, por eso hablamos de integración, porque lo que se busca es reducir toda esta desconexión. Una cadena integrada no significa que todos los actores sean una misma empresa. Significa que los actores que son más críticos coordinan mejor, comparten información, pero también se alinean para reducir en la medida de lo posible el desperdicio, mejorar la disponibilidad y responder también mejor al cliente. Eh, Voy a entrar un poquito al poder de la demanda, lo tenía ahí, pero voy a decir esto. Y cuando vayan a hacer sus trabajos, pregunten, ¿cuánto se puede producir en esta empresa o en esta organización? Le van a decir un montón de cosas. Pero a su vez me gustaría que también hagan esta otra pregunta. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cuándo lo necesita? ¿Y cómo usted puede entregarlo de manera rentable? ¿Qué necesita el cliente? ¿Cuándo lo necesita? ¿Cómo puede entregarlo de manera rentable? Porque el cliente al final no ve toda la cadena, pero sí percibe resultados, disponibilidad, puntualidad, información, facilidad de la evolución. Entonces, eh, a ver, una empresa de productos lácteos necesita coordinar demanda, producción, refrigeración, transporte y los puntos de venta, es decir, a dónde lo va a vender. Si el supermercado que no informa que habrá una promoción, ¿ustedes creen que el fabricante va a poder saber cuánto necesita producir? No, va a producir según su histórico. ¿Por qué? Porque si produce demasiado, ¿Puedes repetir pues eso, por favor? quede todo. Lo último que acaba de decir es que se cortó y no entendí. Ok, voy a tratar a ver si me acuerdo del ejemplo. Que aquí estamos como, el CPU mío trabaja como en caliente. A ver, estábamos con la empresa de productos lácteos y esta empresa de productos lácteos necesita coordinar demandas, producciones, refrigeración, creo que dije transporte y puntos de venta, parece. Ok. Si un supermercado
no informa, ya me acordé, si un supermercado no informa que habrá una promoción, ¿qué va a pasar con el fabricante? No va a saber cuánto va a producir, porque si llega a producir demasiado, ¿qué pasa? El producto se va a vencer, se va a desperdiciar. Entonces lo que se busca es que al haber integración, reducir el riesgo. Ahora Gretel hablaba sobre el tema de los procesos claves y las relaciones entre los actores. La cadena de suministro ciertamente se sostiene en procesos claves. El primero, por excelencia, la gestión de la demanda, porque esta va a permitir qué productos o servicios serán requeridos. Sin una buena lectura de la demanda, la cadena opera a ciegas. El segundo es el abastecimiento y la gestión con el proveedor. Aquí no se trata, y no quisiera que sigan con la retórica de comprar barato. No me sirve que piensen que van a comprar barato, sino quisiera que pensaran en cómo asegurar disponibilidad, calidad, continuidad y sobre todo confiabilidad. Lo que yo le llamo las 3 Cs y la D. La D de disponibilidad, calidad, continuidad y confiabilidad. Y el tercero es la gestión del inventario y la distribución. Y este lo que busca es equilibrar la disponibilidad con el costo. Mucho inventario inmoviliza el capital, es decir, la plata. Si usted se llena de chunches y no los vende, usted lo que tiene es plata estancada ahí. Entonces, eh, poco inventario puede generar faltantes. Entonces es importante buscar los puntos de equilibrio y tener un inventario de seguridad. El cuarto es la logística inversa y el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque este permite gestionar una devolución, una reparación, reciclajes también, respuestas ante incidencias. Y este es cada vez más importante para el comercio electrónico y sobre todo en función de las expectativas del consumidor, porque prácticamente compramos hoy en día en línea a partir de una imagen. Es como cuando usted va a un restaurante. Usted va a un restaurante porque le gusta o porque se lo recomendaron, pero no necesariamente usted sabe quién está cocinando, cómo preparan los materiales, cómo preparan los alimentos. Y usted confía ciegamente. Entonces, en todas las empresas y para el proyecto, es importante que ustedes identifiquen cuáles actores son críticos. ¿Por qué? Porque no se va a gestionar igual un proveedor que es fácilmente sustituible. No lo vas a gestionar igual. Las condiciones cambian, la negociación puede cambiar. Eh, Imaginemos, voy a hacer un ejemplo cotidiano. A mí me gusta mucho el café. Entonces, una cafetería puede cambiar de proveedor de servilletas sin afectar la propuesta de valor. Pero si cambia el café y el sabor cambia, yo no voy a regresar. Porque yo voy por un sabor, por una calidad ya esperada. Entonces, vean que ambos, el de servilletas y el del café, son proveedores, pero uno es mucho más estratégico que el otro. Entonces, espero que se recuerden el ejemplo del café. Hablemos de los habilitadores y los obstáculos para la entrega. Eh, Cuando se hable sobre la integración, no es solamente declararlo en un documento. Hay habilitadores. Ahora sí vamos a hablar de habilitadores, Salomé, que eran los que usted muy bien ha venido perfilando en la conversación. Tecnologías de información. Alejandra en su momento dijo confianza. Tenemos que hablar sobre alineamiento de los objetivos. ¿Y esto a qué me refiero? Si cada actor mide el éxito de forma distinta, las decisiones
van a entrar en conflicto, porque transporte puede reducir, por ejemplo, puede buscar reducir el costo por viaje, pero mientras que las ventas lo que quiere es que el producto llegue a tiempo. No le interesa que se reduzca el costo del viaje, lo que le interesa es que llegue el producto ahí. Entonces, es importante que haya esa sincronía. Luego, el cuarto habilitador es la medición compartida, y este es uno de los más importantes porque las cadenas de suministro requieren indicadores globales, no solo indicadores individuales. Y el quinto habilitador es el liderazgo. Hay una necesidad de coordinar intereses, de resolver tensiones. Entonces, sostener visiones comunes requiere liderazgo, y a veces en los liderazgos también se requiere, eh, y esto sí, no sé si les pasa, pero no, a todos esta palabra como que les genera conflicto, ceder. A veces hay que ceder. Para ganar hay que ceder. Eh, voy a plantear un ejemplo de indicadores incompatibles. Por ejemplo, un operador logístico que mide el éxito por el costo de reducción de ruta, ¿verdad? Pero la empresa a la cual ese operador logístico le da servicios mide el éxito por entregas a tiempo. Si la empresa consolida entregas para ahorrar, ¿qué creen que puede suceder? Un retraso en los pedidos urgentes. Y cuando hay un retraso en un pedido urgente, cuando la empresa eh, contratante de ese operador se destaca por cumplir a tiempo las entregas, va a haber un conflicto entre ambas. Entonces, no siempre, no siempre, la tecnología disponible es lo más importante, sino que yo diría más peso tiene la confianza entre los actores de la cadena de suministros. ¿Sí se ha entendido por qué a este punto de la conversación? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bueno, espero que ese silencio sea de que todo bien y no de que, profe, ya me quiero ir. Son las 8 y resto. Por lo menos le saqué una sonrisa a algunas. Eh, la cadena de suministro como una ventaja competitiva. Yo creo que ya a este punto, aquí ya estamos conectando con la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Que la empresa no solo puede diferenciarse por lo que vende, sino cómo lo entrega, cómo responde, cómo informa, cómo se adapta. Hemos planteado ejemplos de bajo costo, por ejemplo, pero una empresa que compite de bajo costo, la cadena de suministro tiene que ser muy eficiente. Debe ser capaz de controlar inventarios, el transporte, el almacenamiento, el desperdicio y la productividad. Pero si una empresa compite por rapidez, la cadena tiene que tener la palabra agilidad impregnada en toda la organización. Y eso va a necesitar visibilidad, inventarios disponibles, procesos rápidos, transporte confiable. Ahora, si hablamos de una empresa que compite por personalización, la cadena de suministro debe ser flexible, muy flexible, y debe adaptarse específicamente a necesidades específicas, sin que los costos se disparen, por supuesto, más bien que sean o que continúen siendo manejables. Y cuando una cadena de suministro compite por sostenibilidad, esta tiene que ser trazable y responsable. Por eso hoy en día hay muchos productos o hay muchos restaurantes que dicen, si usted quiere saber de dónde viene esta lechuga o este tomate, ingrese a este QR. Entonces lo lleva al lugar, cómo se procesa, cómo se desarrolla, y eso le genera a usted tranquilidad. No sé si le ha pasado alguna vez este ejemplo que estoy mencionando. Bueno, ahora Salomé dice que sí. Eso le genera a usted tranquilidad, de alguna forma u otra.
Ay, lamentablemente trabajé en una empresa de turismo No, sostenible y uno se da cuenta todo el greenwash. Entonces, no es tan creíble cierta información. pero, pero mantengamos la esperanza de que podemos hablar de sostenibilidad, de que podemos Sí, cuidar sí, no, más claro, por supuesto que sí. Yo creo en la sostenibilidad. de Claro que que sí. podemos, de que se puede competir por eso, de que podemos hablar de innovación regenerativa también, de cómo esa cantidad de recursos que les hemos ya quitado al planeta y por eso estamos hoy a esta hora en un calor impresionante. eh, y así va a seguir subiendo la temperatura, a menos que hagamos algo. Si bien ya hemos consumido recursos de muchos años, más adelante, pero estoy convencido que todavía se pueden hacer cosas. Y finalmente, ya para concluir, eh, y esto aquí quise sintetizar la conversación que les traía en 4 puntos muy claros. Primero, la importancia de la organización de la logística interna. Y esto aquí estoy hablando de responsabilidades, coordinación de áreas, establecer indicadores. Una empresa que es desordenada difícilmente va a poder coordinarse bien externamente. Segundo, la importancia y la integración de los procesos internos. Y acá mucho es el enfoque de tener datos confiables, claridad, por ejemplo, en la toma de decisiones y que cada proceso sea conectado. El tercero es conexión de la red externa. Y aquí ya estuvimos hablando un poco de la construcción de relaciones estratégicas. ¿Con quién? Con proveedores, operadores logísticos, distribuidores y clientes. Y el cuarto es medir y mejorar continuamente. La cadena de suministros debe evaluarse con indicadores que permitan conocer el desempeño total y responder mejor al cliente y al entorno. Y esto conecta muy bien con el proyecto del curso. Vean, cuando ustedes visiten a la empresa, cualquiera que sea, no se limiten a describir qué vende o cómo lo entrega. Yo quisiera darles la idea de que enfoquen a analizar cómo se organiza, cómo se coordinan entre las áreas, cómo miden los resultados, cómo se gestionan los riesgos, cómo se relaciona con los proveedores y cómo responde al cliente. Una buena propuesta en su proyecto no debe decir únicamente hay que mejorar. Me encantaría a mí ver qué se debe mejorar, por qué, cómo, con qué recursos, en qué plazo, con qué responsables y cómo lo voy a medir. ¿Ok? Eh, y aquí quiero hacer un cierre reflexivo. Una cadena de suministros, por lo general, es invisible cuando funciona bien. Es muy invisible. Pero cuando algo falla o hay un mínimo error, es completamente visible. Los pedidos no llegan, el inventario no aparece, la entrega se retrasa y al final, ¿qué sucede? El cliente reclama. Entonces, con los que les acabo de mencionar, aquí ustedes pueden utilizar este cierre que les acabo de dar para ver en qué puntos están las oportunidades de mejora. ¿De acuerdo? Bien. Dudas, comentarios, preguntas, consultas. Atento a lo que me quieran mencionar, por favor. ¿Qué se llevan hoy? Bueno, Bueno, profesor, en mi dime, Amparo. caso, Ujú. gracias. Para contestar a su pregunta, al menos desde mi perspectiva, que la cadena de suministros es muy amplia, que no solamente se basa en la entrega del producto o que un departamento exclusivamente va a dar la cara por la empresa. Al final, todo está concatenado de manera que pueda
el cliente no ver toda esa actividad, sino que ser lo más transparente, porque al final para el cliente no es un departamento, es toda la empresa. Así Entonces, es. el ser competitivos Ajá. en la industria, que se vuelve una ventaja y permite a la empresa mantenerse a flote a lo largo del tiempo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por ese aporte. Mm. Excelente. Salomé, ¿qué se lleva usted? Bueno, profesor, yo creo que lo más importante es lo que usted estaba mencionando, que tiene que ver con la cultura de la empresa y el ver todos hacia un mismo norte y no esa actitud de que eso no me toca a mí o eso está centralizado, sino que en realidad se ocupa un trabajo conjunto para mejorar y para que la empresa sea competitiva. Y también muy importante, usted lo mencionó varias veces, ¿verdad? No centrarse solo precio, 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 rebajar, me ahorré, tengo menos suministros. No, sino cuál es el resultado final, porque ese es el que va a hacer la diferencia de la empresa. Como usted lo mencionó, el cliente no va a tener presente qué fue lo que pasó detrás de eso, por qué falló, por qué le llegó el producto caro. A él eso no le va a interesar, solo va a ver el resultado final. Entonces sí, es muy valioso tener esa visión en la empresa. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Y me gustaría escuchar a Gretel. Gretel, ¿qué se lleva hoy? Bueno, como le mencionaba, yo lo veo como todo como, como la parte de procesos, ¿verdad? La importancia de la comunicación entre procesos, como le mencionaba ahora, ¿verdad? Porque la cadena de suministros es, o sea, la parte más importante de la empresa porque es la parte operativa. Ahí detrás están los procesos de apoyo y estratégicos, ¿verdad? Y que a veces, digamos que tal vez la parte que están, las personas que están en esos puestos, ¿verdad? Estratégicos, tal vez no valoran la importancia que es toda esta cadena operativa y los conceptos muy importantes también. Muy bien. Bueno, entonces con esto, pues damos por terminada la tutoría. Agradecerles el que hayan estado aquí hoy a esta hora. Espero haya valido la pena. Y seguimos en el curso, en la asignatura, perdón. Ánimo y estoy para servirles. ¿De acuerdo? Buenas Muchas noches. Profesor, gracias, profesora. disculpe, Muchas gracias.